Cuando comencé la universidad no conocía absolutamente a nadie. Todas mis amigas de la escuela se habían ido a diferentes universidades, así que me tocó empezar de cero y conocer gente nueva. Así fue como me hice amiga de Sabrina, una chica que estaba igual que yo sola en la universidad y llevaba los mismos cursos que yo, así que rápidamente congeniamos y nos hicimos muy amigas. Por la universidad y las clases comenzamos a reunirnos mucho. La mayoría de las amanecidas y reuniones de estudio que hacíamos eran en mi casa. Ella llegaba con frecuencia a mi casa para estudiar y pasar el rato ahí. Mi mamá también la llegó a conocer y le caía muy bien. La verdad es que Sabrina y yo nos llevábamos muy bien, pero la mayoría de las amanecidas eran en mi casa, por no decir todas. Yo nunca había ido a la casa de Sabrina, salvo una vez que la tuve que esperar afuera, pero nunca me había hecho pasar a su casa. Ella me decía que prefería que las amanecidas fueran en mi casa porque su casa era muy pequeña y tenía muchos hermanos, por lo que no era muy espaciosa para estudiar y por eso prefería pasar el rato en la mía. Todo iba normal hasta que comenzaron a pasar cosas que nos llamaron la atención a mí y a mi mamá. Comenzaron a desaparecer cosas de la casa, comenzando por mi ropa. Mi ropa poco a poco comenzó a desaparecer. Primero noté que algunas camisetas no estaban, después pantalones, después shorts, y así poco a poco iba notando cómo mi ropa desaparecía. Un día me atreví a reclamarle a mi mamá que dónde estaba mi pantalón, pensando que quizás ella se había cogido mi ropa. Ahí fue cuando ella me dijo que se había dado cuenta que su ropa tampoco estaba. Algunas blusas o algunos pantalones del trabajo de ella tampoco estaban. Lo primero que pensamos nosotras era que la chica que nos lavaba la ropa era la que se estaba robando las cosas. Así que mi mamá decidió hablar con ella y preguntarle que por qué la ropa estaba desapareciendo. Obviamente ella lo negó rotundamente y nos dijo que ella nunca había cogido nada y que si no confiábamos en ella podíamos contar la ropa que le dábamos a lavar y después cuando ella la regresara limpia podíamos volver a contarla. Así que comenzamos a hacer esto y nos dimos cuenta que ella no era la que estaba cogiendo la ropa. Mi mamá estaba bastante preocupada porque si nos estaban robando ropa tenía miedo de que nos estuvieran robando otras cosas. Entonces me pidió que revisara entre mis cosas y descubrí que no solamente me faltaba ropa, sino también algunas joyas como pulseras, collares e incluso me faltaban carcasas de celular. Mi mamá también revisó entre sus cosas y descubrió que habían carteras y joyas que también le faltaban. Mi mamá habló conmigo y me dijo que habían dos posibles personas que podían estar llevándose las cosas. La primera persona que era sospechosa era mi amiga Sabrina, porque era la que siempre llegaba a dormir, se quedaba y siempre tenía su mochila y sus cosas con ella. Y la segunda persona era una de mis primas que a veces llegaba a visitarme y también se quedaba a dormir en mi casa y llevaba sus cosas. Llegamos a esta conclusión porque era imposible que alguien se llevara tantas cosas de una sola, por lo que tenía que ser una persona que llegara siempre y con un lugar donde meter cosas. Entonces así fue como comencé a estar más alerta cuando llegaba Sabrina a mi casa. Los primeros días no noté nada raro, pero unas semanas después, mientras me hacía la dormida para ver qué hacía Sabrina, me di cuenta que ella se levantaba y se iba como que al baño. Comencé a escuchar que se movían cosas en mi sala y después ella llegó y rápidamente abrió su mochila y guardó algo ahí. Así que lo que hice, después de escuchar ruidos extraños en mi sala, vi cómo mi mejor amiga entraba al cuarto y guardaba algo en su mochila y después se acostaba a dormir. Eso prácticamente confirmó mis sospechas de que era ella la que se había estado cogiendo las cosas de mi casa, aunque tenía bastante curiosidad de saber qué era lo que se había guardado en la mochila. Así que aproveché una vez que se fue al baño para ver su mochila y vi que tenía unos adornos que habían estado al fondo de una vitrina en mi casa. Al parecer ella pensaba muy bien qué cosas coger, pero yo decidí no encararla en ese momento. Quería hablar con mi mamá para preguntarle qué debía hacer, porque yo quería que me devolviera todas las cosas que me había robado. Cuando le conté a mi mamá, ella se molestó mucho y me dijo que ya no podía volver a traerla, que simplemente lo dejara ahí y cortara mi amistad con ella. Pero yo quería todas mis cosas de regreso, así que decidí armar un plan. Pensé que quizás todas mis cosas estaban en su casa, ya que nunca me dejaba ir ahí a quedarme. Entonces decidí ir a visitarla de improviso, como para que no me pudiera negar la entrada. Yo sabía su dirección porque había ido una vez a esperarla fuera de su casa, pero esta vez toqué la puerta y me abrió una de sus hermanas. Ella, sin saber qué hacer, me dejó pasar. Entré a la casa de Sabrina, mi amiga, y me senté en su sala. Cuando Sabrina salió de su cuarto y me vio ahí, se puso súper nerviosa. Me preguntó que qué estaba haciendo ahí y yo le dije que como había estado por ahí, quería pasar a visitarla, como que aprovechábamos para hacer el trabajo. Ella me dijo que mejor lo hacíamos en mi casa, pero yo le dije que no se podía porque no tenía llaves y mi mamá no estaba ahí y que de una vez lo avanzáramos. Ella ni siquiera me dejó entrar a su cuarto y me dijo que avanzáramos allí en la sala y sacó sus cosas. Eso me hizo sospechar de que mis cosas las tenía en su cuarto y que por eso no me quería hacer pasar. Así que aproveché mientras estábamos en la mesa y ella estaba ocupada para decirle que iba a ir al baño. Ella ni siquiera sospechaba que mi verdadera intención era entrar a su cuarto y revisar a ver si tenía mis cosas. Fingiendo ir al baño, logré entrar a su cuarto y a primera vista no encontré nada. Pero cuando abrí uno de sus roperos pude encontrar colgadas algunas de mis chompas, algunas camisetas e incluso encontré mis cases de celular. También pude encontrar ropa del trabajo de mi mamá. Lo más impactante es que tenían etiquetas con precio.
Obviamente saqué mi teléfono y grabé todo. Comencé a descolgar todas las cosas y ahí fue cuando Sabrina entró a la habitación. Su cara estaba roja. Sabrina entró al cuarto y se dio cuenta que yo ya sabía absolutamente todo y se puso a llorar. Comenzó a llorar diciendo que quien la obligaba a robarme era su mamá. Que como estaban pasando por una situación económica muy difícil y su papá tenía muchas deudas, tenían que encontrar la manera de ayudarlo. Y que su mamá y ella sabían que yo tenía mucho dinero, por lo que no me iba a hacer de menos esas cosas que ella me cogía. Y que de todas formas ella siempre se aseguraba de agarrar cosas que no usáramos. Yo la amenacé y le dije que había grabado absolutamente todo y que tenía los recibos de algunas cosas y que si ella no me devolvía absolutamente todas mis cosas, yo iba a ir y le iba a demandar, además de hacer una denuncia pública de lo que ella había estado haciendo. Evidentemente ella no quiso eso, así que agarró una bolsa y metió ahí todas las cosas que tenía. Me dijo que por favor no dijera nada y que la perdonara y que tratara de entenderla. Y que de todas formas ella me iba a depositar el dinero que había ganado robando mis cosas y vendiéndolas. Obviamente ella nunca me depositó nada, pero ese día al menos pude llegar a mi casa con todas las cosas que se me habían perdido. Tiempo después descubrí que vendía mis cosas por Mercado Libre y que su mamá también vendía cosas robadas. Cuando tenía 6 años, mis primos se quedaron a dormir en mi casa. En total éramos 3 niñas y 2 niños. Los niños se encerraron a jugar videojuegos en el cuarto de mi hermano mayor y mis primas se quedaron conmigo en mi cuarto. Nos divertimos mucho, vimos televisión y jugamos a las princesas e incluso jugamos a la lucha libre. La pasé increíble, pero mis primas se cansaron mucho de tanto jugar, así que se quedaron dormidas. En la tele estaban pasando mi caricatura favorita, por lo que me aguanté el sueño y me quedé despierta otro rato viéndola. Ya era muy tarde y pensé que era la única despierta en la casa. Ya me estaba preparando para dormir, cuando de repente la puerta de mi habitación se empezó a abrir, pero no era nadie. Estaba muy asustada, pero junté el valor para pararme y cerrar la puerta. Cuando ya la había cerrado, pude escuchar la risa de 2 personas. Me sentí aterrada, pero rápidamente me calmé y no pude sentir nada más que rabia al darme cuenta de que mi hermano y mi primo me estaban jugando una broma pesada. Ya era muy tarde y yo ya estaba bastante cansada, por lo que no lo pensé mucho y me quedé dormida. Pero desde ese día, algo cambió en mí. Cada que llegaba la noche no podía evitar recordar el terror que había sentido. Empecé a odiar ser la última en irme a dormir, sentirme envuelta en la absoluta oscuridad y el silencio me hacía temblar. Las cosas empezaron a ir mal y por un tiempo tuve que dormir en el cuarto de mis padres, pero claro que no podía dormir para siempre con ellos, así que al pasar un par de meses me dijeron que tenía que superarlo y regresar a mi cuarto. Todo estaba bien mientras me durmiera temprano, pero cuando me desvelaba mi papá se tenía que quedar en mi cuarto hasta que me quedara dormida. Pasaron los años y nunca pude ir a pijamadas en casa de mis amigas, porque la idea me aterraba. Cuando llegó la graduación de mi primaria y la costumbre era que todos los graduados se fueran de campamento un fin de semana, yo estaba muy emocionada. Creí que estaría bien ahí rodeada de todos mis amigos, pero cuando llegó la noche tuve que llamar a mi papá para que fuera por mí. Pasaron los años y seguí creciendo, pero el miedo nunca se fue de mi lado. Finalmente, era un día de marzo, había llegado mi cumpleaños número 17, y yo decidí que ya era suficiente. Las cosas no podían seguir así. Me preparé durante un par de semanas. Platiqué con un profesional sobre mis miedos, hice algunas meditaciones y llené mi habitación de cosas que me hicieran sentir más cómoda y segura. Estaba lista para cuando llegara la noche en que fuera la última despierta en mi casa. A las pocas semanas llegó ese momento. Era un día anterior a mi examen final de la prepa, así que decidí quedarme despierta a estudiar y me encerré en mi habitación, lista para enfrentar mis miedos. Mis papás y mis hermanos sabían que me desvelaría estudiando para mi examen y fueron muy comprensivos. Se quedaron despiertos hasta muy tarde. Sabían que el ruido de la casa me haría sentir más tranquila y funcionó. Todo el movimiento calmó mis nervios, el ruido de mi hermano menor corriendo por las escaleras, los sonidos de los videojuegos de mi hermano mayor, y el ruido de mis padres en la sala e incluso los ladridos de mi perro en el patio. Todo el movimiento calmó mis nervios y pude estudiar tranquila. Tanto así que estaba segura de que sacaría un 10 absoluto al día siguiente. Terminé de estudiar alrededor de las 3 de la mañana. Ya todo se había calmado y decidí servirme un cereal antes de acostarme a dormir. Ya la única que quedaba despierta era mi madre. Estaba en la sala. La luz estaba encendida y podía escuchar sus murmullos. Parecía que estaba leyendo. No la quise molestar, así que cuando regresaba de la cocina hacia mi cuarto, solo le dije hasta mañana, ma, que disfrutes de tu libro. Mientras que caminaba por el pasillo, la luz de la sala se apagó detrás de mí. Para mi sorpresa, cuando pasaba por el cuarto de mis padres, salió mi madre bostezando y tallándose los ojos. Me dijo: «Me alegra mucho que superaras tu miedo de quedarte despierta sola por la noche. Todos nos acostamos a dormir temprano eso de las 10. Como sabíamos que estabas muy concentrada estudiando para tu examen final, ni siquiera te dijimos buenas noches, para no molestarte».
Adiós.